lo primero que tenemos que hacer es representar gráficamente el ejercicio. ¿Qué significa plantear gráficamente el ejercicio? Que en una línea de tiempos representamos todo lo que aparece, todos los datos que tenemos y las cosas también que no conocemos, lo conocido y lo desconocido. Ya les he dicho que esta representación gráfica es una técnica que se utiliza y se puede utilizar en varios temas, varias materias, no es solo para ecuaciones de valor, para matemática financiera, es técnica que se aplica en varios, pues para resolver varios problemas. Una deuda de 5.000 a cancelar el cuarto año. Como es deuda, hemos dicho a la parte superior, en el cuarto año tengo la deuda de 5.000. Mediante un acuerdo se decide pagarla en dos cuotas iguales a efectuarse el primer y tercer año. El primer año, ya, y el tercer año, que también debo cancelar. Pregunta, si aquí he colocado X, ¿qué debo colocar aquí? En el tercer año, Ya. ya, el qué y el por qué. Eso siempre ya saben, en la lectura de los problemas es donde tienen que darse cuenta. Por eso la pregunta, si coloco X, el problema me dice mediante un acuerdo se decide pagarlo en dos cuotas iguales a efectuarse el primer y tercer año respectivamente, es el primer y tercer año. Ya saben, cuando no conozco, utilizamos variables, LEDs, la variable que hemos empezado a usar es X. Y he colocado X en el tercer año, ¿qué tendré que colocar? La Y, licenciado. Ya, ¿por qué? Porque no sabemos el monto que vamos a pagar en el tercer año, licenciado. Ya, Mismo caso con el primer año también. ya, gracias. ¿Alguna otra respuesta? Complementación, contradicción. ¿Qué dice el resto de los 40, de las 46 personas que están? Ya un habló. ¿Qué dice las restantes 45 personas? ¿O solo hay una presente? Hola, ¿hay alguien más? Bueno, lo que la compañera indica, si coloco Y, debo colocar algo más, porque ¿qué me está indicando? Que son dos Y, cuotas. y al cuadrado. Ya, a ver, gracias. Lo que aquí me está indicando el problema es que son dos cuotas iguales. Esta palabrita es necesario tomarla en cuenta. Iguales. Al decirme iguales, entonces yo tendré que colocar que Y es igual a X. Porque aquí me está indicando eso. Para evitarme tener una segunda ecuación,
que es lo más conveniente, que al decirme iguales, en el tercer año el pago debe ser igual a este. ¿Eso qué significa? Que debe ser la misma X, porque dice dos cuotas iguales. Si no indicara iguales, debe haber más información, ¿no? Como que la segunda sea el doble de la primera, entonces ya igual a 2x, o que sea la mitad y igual a medio de x. Ustedes saben que para que un sistema de ecuaciones se resuelva, el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas. Si identifico dos incógnitas, debo identificar dos ecuaciones, por lo menos, para que tenga única solución. Porque si no, pueden ser infinitas soluciones o no puede tener solución. Eso hay que tener cuidado en los sistemas de ecuaciones. Pero en nuestro caso nos dice dos cuotas iguales, o sea que si la primera es X, la segunda también va a ser X, son iguales. Muy bien, ahora ya hemos representado gráficamente, lo único que nos queda es empezar a resolver. Bueno, el otro dato que tenemos, tasa de interés efectiva del 10%. 10% efectivo. Elegimos un lugar donde resolver. Eso era fácil cuando teníamos una sola X, porque lo más conveniente era donde está la X. Pero aquí tenemos dos X. ¿Cuál elegir? Depende de cada uno. Ya saben, ya se les había indicado que en interés compuesto no importa el lugar donde se elija, ya que el resultado va a ser el mismo. No importa el lugar que se elija. Por eso también se les había aconsejado que cuando hay una sola X, lo más aconsejable es donde está la X. Por comodidad, para que no aplicarle fórmula. Pero aquí tenemos dos X. ¿Qué es lo más aconsejable? Lo más aconsejable es la última X. Y van a ver luego el por qué. Entonces elegimos donde está la última X para hacer el análisis como fecha focal. Y trasladamos todo ahí. Estos 5.000, esta X, y no hay más. Son solo dos con desconocidos y un conocido. Y ahora aplicamos las fórmulas. Pagos. Tenemos dos pagos, los dos desconocidos. Esta X pregunta, ¿se mueve o no se mueve? Se mueve, licenciado. Muy bien, Dina. ¿Qué le aplicarías? La multiplicación. Multiplicación. ¿Cuánto tiempo se está moviendo? 2 años. 2 años. Correcto. Y como es efectiva, anual, así que no hay necesidad de hacer ninguna conversión. Y tal como la compañera Dina indicó, a la X le aplico la multiplicación y elevado a 2 porque son 2 años. ¿Hay más pagos? Sí, hay este otro pago. ¿Esta otra X se mueve o no se mueve? No, licenciado. Ya, por tanto, si no se mueve, ¿qué se hace? Eh, Licenciada, si no se mueve, entonces no se aplica ninguna fórmula, solo se queda como X. Correcto. Entonces aquí solo será X. Listo. ¿Hay más pagos? Ya no hay más, solo son dos. Ahora nos pasamos a las deudas. 5.000 se mueve o no se mueve. ¿Qué se le aplica y por cuánto tiempo? Tres preguntas en División uno. por un año, licenciado. Se Ya, mueve. correcto. Se mueve, se le aplica división por un añito.
de 4 a 3 un añito. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, no es necesario el exponente 1, pero aquí estoy colocando para que se identifique que es un año al que se está moviendo. No es necesario, ya saben, el exponente, pero cuando la potencia es 1, no hay necesidad de colocar. Pero nuevamente aquí estoy colocando para que en el planteo se ve de dónde sale el exponente. Listo, ya tenemos la ecuación. Empezamos a resolver. Aquí primero, ¿cuánto es? Es 1 más 0,1 es 1.1. 1.1 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 1.21. 1.21. Correcto. Aquí tendré 1.21x. Estoy notando primero el número porque es más bonito, nada más. Aquí era x por esto, pero la multiplicación es conmutativa, que puedo colocar el número por x. Más x igual a, ¿y cuánto es 5.000 entre 1.1? Es 4.545.45. Muy bien, así en corito mejor, en dúo esta vez, pero si es coro mejor y si es polifónico mucho mejor. La cosa es escucharlos. 4.545.45. Ya, ahora, ¿qué será 1.21x más x? 2.21x. Correcto, Luis. Ya saben, cuando se tiene términos semejantes, lo único que uno debe hacer es las operaciones entre sus coeficientes. Aquí el coeficiente se asume que es 1, entonces 1.21 más 1 me da 2.21x. Y este lado que no hemos hecho nada se queda ahí. Ahora, lo que está multiplicando pasa a dividir. Lo que multiplica pasa a dividir. Efectuada la división, x me da esa cantidad. Por lo tanto, ya puedo colocar mi respuesta, que cada pago deberá ser de 2.056.76. O sea, el primer año debe pagar 2.056.76 y el tercer año también debe pagar 2.056.76 para poder liquidar la deuda de 5.000 en 2 cuotas iguales. Preguntas. Licenciado, entonces la respuesta se divide a los 2x, ¿verdad? No se O divide, es sea, no, igual se paga, ¿no? A los 2x. correcto. Ay, El estoy... primer año se cancela 2.056.76 y el tercer año también se cancela 2.056.76. Ya estoy bien, gracias, licenciado. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? Por si acaso, de esa manera se calcula cuando uno va a dar crédito, cuando va a adquirir un crédito, ¿no? Si es un préstamo, pero ese es a título de desembolso, no crédito. Y si quiero pagar en cuotas iguales, dependiendo de cuántas cuotas, puede haber la cantidad de X que quieran. Y esta es la forma de calcular para cuotas iguales. Una pregunta para las 46 personas que están presentes. ¿Alguien verificó lo que le estaba indicando? Por ahí le estoy mintiendo. De que evaluar en cualquier punto, elegir cualquier punto de estos para la evaluación
O sea, elegir ya sea al inicio, en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4, me da el mismo resultado. ¿Alguien verificó? ¿O aceptan todo? Les puedo indicar que el día está muy nevoso, con mucha nieve, y pueden aceptar más, porque hace una temperatura de 34 grados. Como es, alguien de las 46 personas, alguien verificó que evaluándoles la última sesión de la anterior semana, les indiqué que pueden evaluar a manera de practicar o no. En cualquier lugar, cualquiera de los ejercicios, el resultado debería dar lo mismo. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien verifica lo que se les enseña? Ya les digo, por ahí estamos mintiendo. Hay un silencio cómplice, delatador. Y a ver, bueno, nadie verificó, ya seguros. En este ejercicio vamos a ver. Da 2056,76. Aquí me voy a meter. 2056,76. Este es el resultado que nos da. Pues haremos un cheque, esto está muy escrito mal. 2056,76. Este mismo ejercicio voy a resolverlo, pero a ver, puede existir personas que digan, oh, ¿por qué en la segunda? Pues, ¿por qué no en la primera? Está más cerquita. Entonces, este mismo ejercicio vamos a resolver evaluando en la primera X. Supuestamente nos tiene que dar lo mismo, 2056,76. Ya que nadie ha verificado, verificaremos. Yo verificaré si les estoy mintiendo o no. Ya les he dicho, el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo es recepcionar, recibir información, sino es verificar si es verdad. Por eso la mayoría de los políticos, ¿qué es lo que hacen? Nos meten información nomás. Lo primero que dominan son los medios de comunicación. Y mediante los medios de comunicación es lo que nos van metiendo información. Y si no comprobamos, no verificamos, no nos cercioramos, no cuestionamos, ya se vuelve algo más o menos que dogmatismo. Acatamos todo y por eso nos usan en todo lado y para todo. Siempre usted se teste sus procesos de enseñanza-aprendizaje, tiene que verificar las cosas para ver si es correcto o no. Y este es el mismo ejemplo, le coloco como inciso B, porque va a ser lo mismo, solo que esta vez vamos a evaluar en la primera X. Evaluar en la primera X significa trasladar la X, la segunda X hasta ahí y los 5,000 hasta ahí. Eso implica evaluar en la primera X.
Planteamos la ecuación. La primera X se queda como X. La segunda pregunta, ¿se mueve o no se mueve? ¿Qué se le aplica y cuánto tiempo? Se mueve, licenciado, se le aplica división por 2 años. Correcto. Entonces a la segunda X le aplico división, tal como dijo la compañera, y 2 años, elevado a 2. Ya no hay más pagos, son solo 2. Ahora iremos a las deudas. 5.000 se mueve, no se mueve, ¿qué se le aplica y cuánto tiempo? 3 preguntas en una. De la misma manera, licenciado. Se mueve, es división y son por 3 años. Ya, correcto. Se mueve, como se está retrocediendo es división y son 3 años. Listo. No hay más. Fíjense, la ecuación es diferente. No es la misma ecuación que se tenía antes. Empezamos a realizar operaciones. X, aquí 1.1 al cuadrado me han dicho que es 1.21. Ahora sí, este término de 5.000, ¿cuánto da? No es el mismo resultado anterior, por si acaso. Es diferente. Licenciado, sale 3.756.57. Ya, gracias. 3.756.57. Correcto. Lo que dijo Dina. Solo Dina y Lisette están hablando. Ya. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? X más X dividido entre 1.21. Sacamos mínimo común, licenciado. Ya, correcto. Por si acaso, para esto hay 3 formas de resolver. Lo que la compañera indicó es la correcta también. Son, bueno, toditas las 3 que les voy a indicar son correctas. ¿Esto qué significa? Eso va a aplicar operaciones de quebrados, fracciones. Solo que cuando se menciona quebrados, ya les he dicho, muchos se quiebran y no quieren hacer nada. ¿Esto qué significa? Se encuentra el común denominador o mínimo común múltiplo, lo que decía la compañera, que en este caso será 1.21 porque es el único denominador que se tiene. Y luego se divide para cada término entre su numerador y se multiplica por el denominador para hallar la respuesta y luego realizar las operaciones correspondientes. Eso es mediante operaciones de fracciones, que es correcto. Otra de las opciones que se tiene ya son algebraicas. ¿Y cuáles son, por ejemplo? Esa es la primera, fracciones. La segunda, como tengo un solo denominador, lo multiplico todo por ese denominador. Todo, todo. 1.21 por X, 1.21X. 1.21 por esto se va a eliminar este con este en ese término nada más. Y luego 1.21 por 3.756. Ese es otro procedimiento que se puede aplicar. Esto es fácil en este caso, cuando tenemos un solo denominador, que no se presenta frecuentemente en finanzas para este tipo de procedimientos, porque vamos a tener varios denominadores, no solo uno. Y cuando se tiene varios denominadores, estos dos procedimientos no son muy útiles. ¿Por qué? Porque cuando tengo varios denominadores, ya sea suma o resta, lo que hay que hacer, ya les decía, bueno, en quebrado se llama sacar el común denominador. Aritméticamente sacar el mínimo común múltiplo.
O sea, debo sacar el mínimo común múltiplo para hacerlo más, con números más pequeños las operaciones. Sacar común denominador es sencillo porque se puede sacar multiplicando todos los cuatro, en este caso, y ahí tengo el común denominador. Pero no solo vamos a tener cuatro, ¿no? Se complica. Y lo mismo si quiero multiplicar por un número. Debo multiplicar por el mínimo común múltiplo para poder eliminar. Por eso se complica, esos dos procedimientos se complican cuando se tiene varios denominadores. Lo que ocurre en finanzas, en proyectos, van a tener este mismo procedimiento y les va a complicar si utilizan eso. Una regla mnemotécnica, algo que les puede facilitar estos cálculos es lo siguiente. Es aplicar simplemente conocimiento de aritmética. Si yo tengo X medios, podría escribir, o es lo mismo que yo escriba un medio de X, ¿es correcto o es incorrecto? Es correcto, licenciado. Muy bien. Es correcto, ¿no? Si tengo X medio, yo puedo escribir un medio de X. Aquí cito hay un 1. Entonces, 1 medio de X. Aquí ya solo tengo un número, un medio, entonces puedo dividir. 1 dividido entre 2 es 0,5. O sea que si yo tuviese X medios, yo podría escribirlo como 0,5 de X. Y eso es lo práctico hacer aquí, para no quebrarnos, para no meternos en la parte de quebrados. Lo mejor es hacer eso, dividir los números que le acompañan. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí voy a colocar X. Y aquí divido el 1 que aparece aquí entre 1,21. 1 dividido entre 1,21 me da 0,82645. A ver, verifiquen. ¿Da eso? Sí, 1, licenciado. ya, muy bien. 1 dividido entre 1,21 me da 0,82645. Listo. Igual, en este lado no he hecho nada, lo copio. Y fíjense, ahora ya es más conocida, es más cara conocida y es esta operación. X más 0,82645 de X, ¿cuánto me da? 1,82645. Correcto, ya solo sumo coeficientes. 1 más 0,82645 es 1,82645 de X. Y este lado que no he tocado se mantiene. Y este número que está multiplicando ya pasa a dividir. Y haciendo la división, ¿cuánto me da? A ver, dividan. 6.861,19. A ver, 3.756 dividido entre 1,82. Sale 2056.76. Y ahí tienen. Y aquí yo mismo me he verificado y les estoy demostrando que cualquier lugar que se tome, el resultado es el mismo. Aquí he anotado el anterior resultado. 2056,76 y aquí 2056,76. Fíjense, nos da lo mismo. Con lo que queda comprobado que evaluar en cualquier lugar me va a dar el mismo resultado. Y aunque no todos. Ya les decía, aquí ya está comprobado que
el punto que elijamos para evaluar, el lugar donde se elija para evaluar, la fecha focal que se elija para poder hacer la evaluación, no importa en el resultado. Cualquier lugar que se elija, el resultado va a ser el mismo. Y nuevamente esto ocurre en interés compuesto, porque si el procedimiento aplican con las fórmulas de interés simple para interés simple, ahí sí varía. El interés simple sí varía. El lugar donde uno elija, cambia el resultado. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Nada. Ahora ya les digo, este es podríamos llamarlo artificio matemático nomás, pero es conocimiento en sí. Para no hacer operaciones con fracciones, preferible como tenemos ayudas de calculadoras, usamos calculadoras, entonces puedo hacer la división de los números y así tengo algo que ya no sea fracciones. Ya no me quiebre, que ya no me fraccione. Y puedo hacer para todos los términos que uno tenga. En vez de estar haciendo suma de fracciones, resta de fracciones, lo que sea. Entonces, en cada término yo lo único que hago es agarrar sus coeficientes de cada uno de los términos, realizar la operación de división y así ya voy a tener solo números decimales en sí y puedo realizar la operación siempre con la ayuda de la calculadora. ¿Preguntas? Licenciado, Dime. cuando no sea, bueno, en la pregunta diga que no estén iguales, las dos cuotas iguales, Cuando no te diga por que es ejemplo, puede iguales. ser X y o es diferente. No, 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 estás en lo Sí, correcto. Estás en lo correcto. Si desaparece esta palabrita iguales, si no existiera, aquí entonces en vez de X debo colocar otra letra, por decirles Y, por decirles, o Z o W, ya saben, las variables depende de cada uno. Hasta pueden colocar las iniciales de alguien, no hay problema. Pero si existen dos letras diferentes, entonces no solo tiene que haber una ecuación, tiene que haber otra ecuación más. Eso que implica que tiene que haber más información. Como por ejemplo, si este fuera Y, entonces aquí yo tendría que colocar Y. No tendría que colocar X, tendría que colocar Y. Pero deberé tener otra información más. Ya les decía, podría ser una de ellas que la segunda cuota sea el doble de la primera, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que Y sea igual a doble de la primera, a 2X. O que la segunda sea la mitad de la primera. Entonces puede ser que X sea igual a X medios. O cualquier otra información que me dé una segunda ecuación. Porque al haber dos incógnitas, tiene que haber dos ecuaciones para que posiblemente tenga única solución. Eso en álgebra se ve, ¿no? En sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones o tienen única solución, o tienen infinitas soluciones, o no tienen solución. Infinitas soluciones, si el número, por general, si el número de ecuaciones es menor que las de incógnitas. Posiblemente única solución, posiblemente, ¿no? No es seguro, si el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. O no tiene solución, eso ya hay que ver al resolver.
Preguntas. Licenciado, ¿puede Dime. haber el caso de que haya, de que se puede pagar en 3 plazos y pero que no sea iguales? Puede haber. ¿Podemos hacer el ejercicio? No, Se pues puede- eso casi, no, yo te hablo de la posibilidad de que puede haber, pero el cuidado que tienes que tener ahí ya no es el anterior, sino que al haber tres cosas diferentes, esto es y tendré que tener otra Z, una Z. Y Sí, al tener tres incógnitas, ¿qué tienes que tener? Tres ecuaciones. Tienes que tener más información. Y puedes tener la variedad que quieras, cuatro, cinco, seis. Lo único que implica que cuando tienes más incógnitas diferentes, entonces tienes que tener más información para poder plantearte el número de ecuaciones correspondiente al número de incógnitas. Ahora, de que se tenga varias cuotas iguales, vamos a hacer nosotros con varias, pero iguales. Eso para no complicarles, porque el resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿se acuerdan? Ahora, si tuviese cuatro incógnitas y cuatro ecuaciones, ya los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones se tienen que repasar. Y cuando se tiene cuatro incógnitas, Gauss-Jordan nomás, lo que facilita, o sea, álgebra lineal, que en la carrera no se da álgebra lineal, ¿no? Entonces, pero se resuelve mediante, mediante sistemas de ecuaciones. O puede resolverse mediante cualquiera de los otros métodos, sustitución, igualación, pero largo. Y siempre ya en la vida profesional uno busca no solo lo eficaz, sino lo eficiente. Y lo eficiente siempre en sistemas de n ecuaciones con n incógnitas, más de tres, por decirles, es de Gauss-Jordan. ¿Alguna otra pregunta? gracias, licenciado. ¿Por qué? Ahora, con varias X vamos a hacer. No solo aquí, la explicación es que empezamos con dos X para que sepan el procedimiento y se dan cuenta y se han dado cuenta que no cambia. Lo que hemos hecho en la anterior sesión no ha cambiado. Solo que aquí tengo dos términos con X nada más. Tendré tres términos, cuatro términos con X, no hay problema. Y para cuando tengamos, por decirles, cuando uno se presta dinero, si me prestaran simplemente en un banco por 2 años y me dicen va a pagar mensualmente, ¿cuántos pagos tendré que realizar? Si me presto de un banco por 2 años y me dicen que voy a pagar mensualmente, 24, licenciado. 24 meses, licenciado. 20, 24. 24 pagos tendré que realizar, ¿no ve? Sí. Y si imaginan plantearme este tipo de solución con 24X, o sea, porque si son cuotas iguales, porque por lo general cobran cuotas iguales los bancos. Si imaginen plantearme una ecuación con 24X, en la pantalla me faltaría. Para eso se tiene otra parte de la matemática financiera, que es el siguiente capítulo que vamos a ver. Porque tampoco se les va a dejar así, sino el siguiente capítulo ya me permite resolver más eficientemente ese tipo de situaciones. Más eficientemente. Porque de poder resolverlo así, se puede. Solo que la ecuación sería muy larga. 24X tendría. Larguitos.
Entonces, para ese tipo de situaciones hay otra forma de resolver eficientemente. Ambas son eficaces. Y vamos a verlo en el siguiente capítulo, este tipo de situaciones. Por ahora vamos a resolver planteándonos las ecuaciones con 2, 3, no sé si le damos a 4x, 5x. Pero buena pregunta para adelantarles lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Ya les di adelantos del siguiente tema. ¿Alguna otra pregunta? ¿O continuamos? Continuamos. Muy bien, a ver, ahora sí ya. Una persona tiene las siguientes deudas. Muy bien, línea de tiempos, ecuación pagos igual a deudas, ubicamos. 8,000 el primer año. Primer año, 8,000. Deuda, arriba. 4,000 el octavo año. Octavo año, 4,000. Muy bien. Pagó. Aquí hacen pagos, eso voy a anotarlo abajo. 1,700 el segundo año. Segundo año se paga 1,700. Y desea liquidar el saldo de sus deudas en dos. Bueno, seguimos con dos pagos iguales a efectuarse el tercer año. Primer pago, X. Y sexto año. Sexto año, ¿hay la palabra iguales? Hay la palabra iguales. Por tanto, la misma X. Calcular el valor de estos pagos a una tasa de interés del 15% capitalizable cuatrimestralmente. Bueno, si ya saben que no hay problema. Tasa de interés J porque es cuatrimestral. Si es cuatrimestral, M vale 3. Por tanto, calculo J sobre M, que es 0,15 entre 3. Y esto es lo que se va a utilizar en el paréntesis. Elegimos dónde vamos a analizar, de acuerdo a lo que se les ha aconsejado, y se aconseja preferible la última X. Y se han debido dar cuenta por qué se elige la última X, ¿o no? O si no se han dado cuenta. A ver, ¿quién se dio cuenta por qué la última X? Licenciado, porque el lado izquierdo está más para multiplicar, en mi caso. No sé si los demás. Más o menos que quiero entenderte. ¿Alguna otra complementación? Para evitar las fracciones, licenciado. Ahí está, ya está complementando el compañero. Muy bien. Multiplicación, lo cual implica evitar fracciones. Correcto. Correcto. Voy a retroceder Después voy a adelantar esto. Fíjense aquí en el segundo caso, cuando hemos evaluado en la primera X, se nos presenta fracción. Y esto es lo que un poquito, ya les digo a muchas personas, cuando ven quebrado, se quiebran. Entonces, en cambio, evaluar en la última X, si se fijan, no se tiene fracciones para las X. En los números es fácil porque solo se la calculadora, ahí no tiene mucha importancia, no nos preocupamos mucho de esto porque es con calculadora. Lo que nos preocupamos es dónde están las X, las incógnitas. Fíjense aquí, al evaluar en la última X, para las X no vamos a tener fracciones algebraicas. Solo vamos a tener un número, coeficiente. Por eso es conveniente, por eso se aconseja la última X. Así nos evitamos fracciones algebraicas con las X. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces hemos dicho
elegimos la última X. Eso implica, estos 8.000 se traslada hasta ahí. La deuda de 4.000 se traslada hasta ahí. Pago de 1.700 hasta ahí. La primera X hasta ahí. Todo se traslada, todo. Y ahora nos planteamos la ecuación. Y ya vayan alistando sus respuestas para cada término. Pagos. Primer pago, 1.700. ¿Se mueve o no se mueve? ¿Qué se le aplica y cuánto tiempo? Para 1.700. Hola. ¿Para cuál dijo licenciada? Para 1.700. Como estamos analizando pagos, empezamos con el primer pago de 1.700. Multiplicación. Multiplicación, licenciado. Ya, ¿cuánto tiempo? 4 años. Ya, ¿cómo lo expreso? Es 4 años, correcto, pero la tasa es cuatrimestral. Entonces, ¿cómo expreso esos 4 años? 12 12 cuatrimestres. Correcto. Y de las respuestas, compañeros. 1.700 se le aplica multiplicación con un tiempo de 12. Ya saben, la tasa es 0.05. Siguiente pago, X. ¿Se mueve o no se mueve? ¿Qué se le aplica? ¿Cuánto tiempo? Se mueve multiplicación, licenciado. Ya, ¿cuánto tiempo? 9. 9. Ya, muy bien. Hay otro pago, hay otro pago. La última X. ¿Qué sucede con la última X? No se mueve, licenciada, y no se aplica fórmula. Correcto. Muy bien, pasamos a las deudas. 8.000. Deuda. ¿Se mueve o no se mueve? ¿Qué se le aplica? ¿Cuánto tiempo? Se mueve, licenciado. Se le aplica multiplicación. Ya. Y la Por 15 tercera, cuatrimestres. perdón, te he cortado. Por 15 cuatrimestres, licenciado. Ya, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 años. Y expresado en cuatrimestres, 15. Muy bien. 4.000. ¿Qué pasa con los 4.000? Se mueve, Igual se mueve, licenciada. licenciado. Ya, ¿cuánto tiempo? 6, licenciado. 6 cuatrimestres. 6 cuatrimestres. Muy bien, división 6 cuatrimestres. ¿Ya ven? Como han visto, el procedimiento es único. No hay caso, más que tenga 20x, 30x, no va a cambiar. Aquí a aquí, las operaciones sí ya tengo que, con ayuda de calculadora, no hay problema, pero hay que tener cuidado siempre. 1.700, ¿cuánto resulta ser? 3.052,96. ¿Sí? Ahora 1.05 elevado a la 9, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1.05 elevado a 9? 1.553. Gracias, David. Y esta X que se queda como X. Ahora los 8.000. Bueno, les daré los resultados. De estos 8.000 da 16.631,43. Y el resultado de 4.000 es 2.984,86.
lo que quería llegar, a lo que quería llegar. Aquí tienen que tener un cuidado porque siempre veo el siguiente error. Si bien en este lado de la igualdad son pagos, pero no todo se suma. Hasta aquí es matemática financiera. A partir de ahí ya viene a hacer operaciones, o sea, matemáticas generales, si gustan, si gustan. Aquí hay que separar. Este término es solo número, no tiene X, no tiene la variable. Por tanto, este se tiene que ir al otro lado. Solo se trabaja con los términos que tienen X. Este, si está sumando aquí, al otro lado se va a ir a restar. Ese cuidado tiene que tener. ¿Por qué? Porque el error que veo, no en todos, sino en algunos, es que le meten suma a todito, a los tres. Solo se debe realizar las operaciones con los términos semejantes. Este término es semejante a este. Por tanto, si son dos, solo en entre dos. Este que no es semejante, se tiene que ir al otro lado. Ese cuidado van a tener. Ya les digo, es un error que veo siempre, siempre. Entonces, con esa explicación ya puedo hacer la operación. Como estos dos son semejantes, 1.5513x más x, ¿cuánto da? Entre estos dos. ¿Cuánto es 1.5513x más x? 2.551313. Correcto. La suma de estos dos, de 16.631 más 2.900, me da 19.616. Y lo que les decía, este 3.000 que estaba sumando aquí, como no es semejante, no tiene x, no tiene x. No es semejante, al otro lado se va a ir a restar. Está sumando, al otro lado se va a restar. Listo. Ahora sí ya está más bonita la presentación, más cortita, ya voy de lo que era larguito, ya va cortándose. Resto y el 2.55 que está multiplicando pasa a dividir. Efectuada la resta me sale 16.563 dividido entre 2.55. Eso me da un resultado de 6.492,03. Listo. Como ya tengo el valor de X, ya tengo el resultado, ya puedo colocar la respuesta. Que el tercer año y el sexto año se debe cancelar 6.492,04 bolivianos, o bolivianos 6.492,04. Preguntas. ¿Alguna pregunta, consulta, duda, comentario, aclaración, punto de vista, criterio, crítica, opinión o observación? ¿Está entendido? Muy bien, continuaremos entonces. 9. Un crédito de 50.000 fue desembolsado en dos partes. A ver. Ya. Crédito es préstamo, ya. Deuda. Pero no nos han dado los 50.000 en uno solo.
Nos han dado en dos partes, 50% al inicio y 50% a los 5 años. O sea, el 50% de 50.000, ¿cuánto es? 25.000. Gracias, David. Entonces, al inicio, cero, al inicio, 25.000. Y el otro a los 5 años. A los 5 años, 25.000. Hay líneas de crédito que se dan de esta forma, ¿no? Nunca se desembolsa el total, sino muchas veces por avance. Puede haber este tipo de situaciones. El beneficiario pagó 8.000 el segundo año. Bueno, el segundo año dice que pagó 8.000. Y el saldo desea liquidar en 3 cuotas iguales. A esta vez ya son 3. A efectuarse en los años 3, 5 y 7. 3, 5, como son iguales, y 7. Ya son 3X, triple X. Calcular el valor de estos pagos a una tasa de interés del 16%, capitalizable semestralmente. Si es semestral, M vale 2. Calculamos J sobre M. Y este es el valor que utilizaremos en las ecuaciones de cada término. Muy bien. Lo más conveniente me han dicho que es evaluar en la última X. Por si acaso, es conveniente evaluar en la última X, pero ya les digo, hay materias en las cuales ya tienen algo, un lugar específico para ciertos tipos de cálculo. Ya les decía, por ejemplo, proyectos para cálculo del BAN, del TIR y demás, utilizan el inicio. ¿Y qué implica utilizar el inicio? Que todo se traslade al inicio. Esto en proyectos. Porque este método se utiliza en eso. Todo al inicio. Y fíjense si todo se retrocede, porque al inicio implica retroceder todo. La ecuación siempre va a ser pura fracción. No le teman a eso, por eso también les he dado la explicación en el primer ejercicio de qué hacer con los coeficientes, nada más. La pinta es lo de menos. A veces parece difícil, pero sabiendo hacer operaciones no debe haber conflictos. Pero si alguien quiere evaluar en cualquier lugar, lo hace. No hay problema, el resultado va a ser el mismo. Entonces elegimos la última X. Todo trasladamos ahí, estos primeros 25.000, estos segundos, este pago de 8.000, esta primera X, esta segunda y la tercera que se queda. Empezamos. Pago de 8.000. La tasa es 8.000. Estamos trasladando 1, 2, 3, 4, 5 años. Y 5 años en semestres es 10. X, primera X. También se multiplica porque todo es a la derecha. Aquí todo es a la derecha, así que todo va a ser multiplicación. ¿Cuánto tiempo solo? 1, 2, 3, 4 años. En 4 años semestralmente es 8. Segunda X. También multiplicación, 2 años. Y 2 años es 4 semestres. Y tercera X. Que no se hace nada, queda como X. Siempre cuenten. Tengo 3X, debe haber 3 términos con X. 1, 2, 3. Porque esta que no tiene fórmula es la despreciadita, causa de errores. Muchos se olvidan colocarla y solo trabajan con los que tienen números. Tengan cuidado siempre en eso.
Si hay tres términos de X, hay que tener 3, 1, 2, 3. Deudas, 25,000 a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. En 7 años hay 14 semestres. El segundo desembolso de 25,000, 2 añitos. En 2 años hay 4 semestres. Ya no hay más deudas, ya no hay más pagos. Esa es nuestra ecuación. Lo único que nos queda es hacer operaciones. Estos 8,000 salen 17,271.40. Este primer término con X da 1.85093X. Este segundo término da 1.36049X. Y esta X que les digo que es la despreciadita porque se olvidan porque no tiene compañía de coeficiente. Pero no hay que olvidarse. Es X. El término de 25,000 con el paréntesis a potencia 14 da 73,429,84. Este término de 25,000 da 34,012,22. Aquí sí son tres términos que tienen X. 1, 2 y 3 términos. Esos tres se los trabaja en uno y este que no tiene X se tiene que ir al otro lado. Entonces realizamos las operaciones. 1.85 más 1.36 más 1 que tiene este. 1.85 más 1.36, 2.1 más 1, 3.1 y tantos. A 4.2 esa. 3 más 1, 4. 4.2. La suma de estos dos me da 107,442. Y este término de 17,000 que está sumando al otro lado se va a restar. Realizo la resta y al mismo tiempo este número coeficiente de X, que es 4.21 que está multiplicando, al otro lado se va a dividir. Y ahora dividimos 90,170.66 dividido entre 4.21142 me da 21,410,98724. Por tanto, el tercer año, el quinto año y el séptimo año, donde estaban ubicados los pagos que nos han dicho, tercero, quinto y séptimo, en cada uno de estos se debe cancelar 21,416,99 para liquidar toda la deuda. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, consulta, duda? Este ya, por ejemplo, es un ejercicio un poquito más largo, nada más. Fíjense, el procedimiento es similar. No estamos cambiando de procedimiento. Seguimos preguntándonos, ¿se multiplica o se divide? Bueno, primero, ¿se mueve o no se mueve? Si al moverse se multiplica o se divide, y luego saber el exponente, cuánto tiempo se está moviendo. Nada más para cada uno de ellos, ya sea deuda o pago, ya sea conocido o desconocido.
La ecuación puede ser larga, no hay problema. ¿Alguna pregunta? Ya. A ver, yo les pregunto, si no me preguntan, yo les pregunto. Bueno, si no hay algún otro, alguna otra circunstancia que nos impida pasar clase como la anterior, mañana desean algunos otros ejercicios de estos o entramos al nuevo tema, porque con esto ya se terminaría interés compuesto. Licenciado, buen día. Una pregunta. Ha entrado después de media hora de la clase. ¿Ha dejado práctica o va a dejar recién? Tal vez al principio dijo eso. No, Ah, ya, está bien, gracias. siempre al final mejor hablamos las cosas. Al inicio no, nunca, de ese tipo de información no la hago al inicio porque sé que no hay muchas personas presentes. Al final siempre quedamos. Las prácticas siempre se las deja después de terminados los temas y recién estamos terminando el tema. Ah, ya, está bien, gracias, licenciado. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta, consulta? A pesar que no he recibido respuesta a mi consulta. Bueno, para los que han reingresado, como ya estamos terminando, tal vez por eso nos reingresen varios o varias. La pregunta era, mañana, si todo va sin ningún problema, ¿desean algún ejercicio más o entramos a un nuevo tema? Esa era la pregunta que no me contestaron. Bueno, recibí una respuesta por chat, pero a ver, Lice, tal vez sería más ejercicios y como hace rato indicaba, un ejercicio que donde no implique igualdad. casi no se aplica, bueno, no he visto mucho de ese ejercicio, pero se puede hacer simplemente tener un sistema de dos ecuaciones. No he querido ponerme a eso de dos, tres ecuaciones porque hay que resolver sistemas de dos ecuaciones. De dos ecuaciones es sencillo. Ya hemos resuelto en descuentos, hemos resuelto mediante el método de sustitución, pero con tres, si es ya sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas, ya un poco más refinado, eso ya debería aplicar. Por eso no he querido meterme porque siempre hay falencias en sistemas de ecuaciones. Pero puedo tal vez preparar algo con dos ecuaciones, no hay problema. ¿Qué es el resto? Hay dos por chat que me dicen más ejercicios. No había problema. Prepararía entonces para mañana unos cuantos ejercicios más sobre esto. Y para darles la práctica, porque ya terminaríamos, interés compuesto,
Si hay más chats por chat. Y, entonces, para mañana quedaremos en eso. Si no hay ningún conflicto, si no hay ningún acontecimiento, hacemos una clase más de ejercicios, publicamos la práctica, quedamos cuando entregan, el siguiente lunes corregimos la práctica y ya vemos qué día les pregunto sobre interés compuesto. ¿Les parece? Sí, licenciada, está bien. Ya. Entonces quedaríamos ahí en cuanto al día de hoy en la materia. Que tengan un buen día. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana.